estamos conformados de la siguiente manera. Fernanda Natalí González Sánchez, estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, estudiante de sexto semestre. Sebastián León Flores, estudiante de licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, estudiante de cuarto semestre. Michelle Dayana Palencia, estudiante de Administración de Empresas en primer semestre. Y quien nos habla, Ana Mercedes Prieto, estudiante de Administración de Empresas de primer semestre. Antes de iniciar con el análisis de cada uno de los dispositivos, quisimos como dar respuesta a cada una de las preguntas planteadas en el aula durante la actividad. En ellas tenemos 3 preguntas que son: ¿de qué manera los discursos influyen en la sociedad en que vivimos? ¿Son capaces de modificar y crear sistemas de conducta en la sociedad? Y tercera, ¿es posible construir contradiscursos? Bueno, en la primera pregunta, ¿de qué manera los discursos influyen en la sociedad en que vivimos? Los discursos deben comunicarse de manera clara y concisa para que su mensaje sea comunicado efectivamente a quien va dirigido, influyendo ante la sociedad que accede a estos, facilitando los contenidos de análisis en estos discursos, ya sea positivamente o negativamente. También debemos tener muy claro que los discursos son una herramienta poderosa que tenemos, con la cual nosotros nos podemos dar a entender sin necesidad de pronto de llegar a alegatos, y de esta manera poder dar una información clara y concisa y dar nosotros nuestra opinión sin necesidad tampoco como de abusar o de maltratar a las otras personas que también tienen derecho pues a dar su discurso sobre el tema que estemos hablando. La segunda pregunta, que es: ¿son capaces de modificar y crear sistemas de conducta en las sociedades? Bueno, pues el discurso es una herramienta perfecta para debatir y escuchar las diferentes opiniones en sociedad sobre un hecho, obviamente con respeto y empatía. Esto hace que el discurso se convierta en un dispositivo efectivo de socialización que se puede usar para reproducir y avalar ideologías entendidas como conceptos que abarcan una dimensión tanto social como subjetiva. Tercera pregunta tenemos: ¿es posible construir contradiscursos? Sí es posible, ya que el contradiscurso se opone al discurso y es un discurso de oposición y resistencia en donde se expone sus razones y no se muestra su opinión común. Para el análisis detallado de los discursos, sus intenciones comunicativas y la relación intertextual, vamos a hablar del primer dispositivo llamado Pobreza Virus 2, caricatura de Matador sobre la pobreza y el coronavirus. Este dispositivo nos da un mensaje muy claro sobre el hambre, que es una causa que durante pandemia incrementó las muertes. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y el Programa Mundial de Alimentos, PMA, Colombia entra dentro de estos 20 puntos críticos de hambre, siendo el único país en Sudamérica con este estatus. En este sentido, pues el informe reveló que hay más o menos 7,3 millones de colombianos que sufren la inseguridad alimentaria y necesitan urgentemente asistencia para este 2022. El mensaje y análisis es claro, pues nos lleva a reflexionar sobre lo frágil que es nuestro país ante situaciones como esta, ya que la educación va de la mano en muchos hogares, como bien sabemos, con la alimentación escolar, que es bien conocida como PAE, quienes les brindan el bienestar a los niños, niñas y jóvenes que diariamente usaban estos beneficios para poder subsistir, desayunando, almorzando y pues tomando sus onces. Las caricaturas hacen parte de los dispositivos que logran expresar estas opiniones y mensajes libremente, bajo su propio humor y dando su propia opinión. En este caso, Matador, que es conocido por dar la sátira políticamente, expresa estas problemáticas que hoy en día nos afectan ante lo que vivimos, enviando un mensaje reflexivo para que logremos, por medio de algo tan llamativo, evidenciar y despertar ante el gobierno corrupto y la pobreza social que hoy en día nos afecta. El dispositivo número 2 se llama: la pandemia provocó aumento en los niveles de pobreza y desempleo, generando desigualdad. Un claro ejemplo fue la clase media-baja, donde la pobreza prácticamente se duplicó, interrumpiendo los escenarios tanto económicos como sociales. La participación de los ciudadanos también a nivel político, ya que los políticos están solo para satisfacer las necesidades y su ego, dejando el país y la sociedad en ruina, olvidando el bienestar del pueblo, prefiriendo ganar más económicamente sin importar el bienestar de un país que sufre no solo por las muertes causadas por el COVID, sino también las muertes causadas por el hambre. También se demostró que durante el 2019 hasta el día de hoy la corrupción es
un mal más grave que la misma pandemia. En este periodo de cuarentena, la pobreza estuvo en aumento, ya que por la emergencia antes del virus se cerraron muchos negocios y las consecuencias negativas sociales y económicas demostraron la fragilidad del ser humano ante una crisis como esta. Finalmente, como el análisis de los dos dispositivos que escogimos, ambos dispositivos hablan sobre la afectación directamente de la pandemia del COVID-19. En esta podemos ver claramente cómo fueron afectados no solamente las empresas como tal, porque hemos hablado sobre la afectación económica de las empresas, de que tuvieron que realizar cierres temporales de sus empresas, despedir gente, sino también vemos cómo fueron afectados los niños en esta pandemia y los jóvenes, ¿no? Porque se presentaron el cierre de escuelas, el cierre de universidades. Entonces, esto hizo que la pobreza también se disparara y los índices de pobreza pues se elevaron muchísimo por el resultado de esta pandemia que estuvimos nosotros pues a través de ella. Ya habiendo expuesto los dos dispositivos con mis compañeras, llegamos a la conclusión que la problemática generada por la pandemia trajo consigo principalmente el desempleo y la pobreza, dejando a miles de personas vulnerables. Entre los más afectados podemos encontrar a los niños, a las niñas, a los jóvenes y también a los adultos mayores. Pero en este caso vamos a hablar de los niños y de las niñas que debieron dejar las escuelas para estar en su casa. Esto les cerró la posibilidad de estudiar a la gran mayoría, ya que en las poblaciones de estrato socioeconómico medio y bajo encontramos que las familias no contaban con los medios para poder asistir a clases virtuales, como lo es un computador o como lo es el internet en la casa, y que sabemos estos elementos eran indispensables para poder asistir a sus clases virtuales. Por otro lado, muchas familias contaban con la oportunidad que les ofrecían los colegios en cuanto a los refrigerios y los alimentos, que era una gran ayuda para poder alimentar a los niños y que estos no pasaran hambre. Estas problemáticas la aprovecharon algunos políticos de manera inescrupulosa, que al ver las necesidades de la gente usaron esto para poder así ganar dinero a costa del hambre ajeno, creando publicidad, comprando votos, haciendo promesas que vimos que en muchos casos no se cumplieron. Y por ello creemos que el hambre y la pobreza serán pánica de cada día si no buscamos maneras más eficientes para poder combatir estas problemáticas. Y bueno, estas fueron nuestras conclusiones con nuestras compañeras pues de los dispositivos analizados. Y nada, profe, agradecemos de antemano la atención prestada y no, muchas gracias. Hasta luego.